En la siguiente vuelta, aquí yo voy a levantar mis 3 cadenas. Esto es un primer macizo. Y aquí abajo de la vuelta anterior tengo un cuadro relleno. Aquí arriba voy a hacer 2 cuadros rellenos. Entonces aquí son 1, 2 y 3. Esto es un cuadro relleno. En el siguiente es dentro del cuadrito un macizo y en el macizo que sigue otro macizo aquí para tener los 2 cuadros rellenos. Una cadena y ahora son 3 cuadros vacíos. Entonces en el macizo que sigue una cadena y en el macizo que sigue abajo una cadena y aquí voy a dejar pasar un punto y en el que sigue hago otro macizo para tener después de los 2 cuadros rellenos, que son estos 1, 2, tengo 3 vacíos, 1, 2 y 3. Entonces, a ver, nada más son 2 cuadros vacíos. Yo estoy metiendo 3, pero no son 2 cuadros vacíos. Entonces, a ver, rectificando esta parte, yo inicio con 2 cuadros rellenos. Aquí voy bien. Es 1 y 2, son 2 rellenos y después son 2 vacíos, 1 y 2. Ahí está. Son 2 vacíos y después yo continúo aquí en esta parte donde están estos dos, bueno, este grupo de macizos son 2 cuadros rellenos. Entonces aquí igual son 2 cuadros rellenos aquí. Entonces en el siguiente punto va un macizo, en el siguiente punto 3 y aquí ya tengo un cuadro relleno. Este 3 pasa a ser 1 y en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y en el sobre el macizo 1, una cadena y en el siguiente grupo, y aquí ya llegué al otro grupo de macizos, ¿sí? Pero vamos a recordar que cada vez que se repite esta parte donde van los 2 cuadros vacíos, así como todas las vueltas anteriores en esta parte, siempre va a ser lo mismo y también siempre se va a colocar el marcador de puntos para saber de qué tramo a qué tramo yo voy a repetir lo mismo durante toda la vuelta. Porque si yo no lo marco no voy a saber y me puedo perder. Entonces sí es preferible que se coloque aquí donde están estos 2 cuadros, en este macizo de en medio, que se coloque el marcador de puntos. Aquí ya hice un macizo y en el siguiente punto voy a hacer 2, en el siguiente punto 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Y con esto ya tengo aquí también de este lado 2 cuadros rellenos. 2 rellenos aquí antes de los 2 cuadros vacíos y después de estos 2 cuadros vacíos son 2 cuadros rellenos. Y ahora voy a hacer una cadena para hacer 2 cuadros vacíos. Hago una cadena y hago el otro cuadrito vacío. Y ahora es uno relleno. Dentro de la casita hago un macizo y un macizo sobre el que tengo abajo. Y voy a hacer uno más relleno, entonces aquí en el siguiente punto un macizo y en el siguiente punto otro macizo para tener entonces 2 cuadritos rellenos aquí. Y voy a hacer una cadenita, vamos a ver, sí, es una cadena para que quede un cuadro vacío aquí. Entonces
en el macizo que sigue es ahí un macizo y ya me queda aquí un cuadro vacío. Ahora voy con la otra parte, que es lo mismo de este lado. Aquí yo terminé con 2 cuadros vacíos y entonces aquí yo voy a iniciar con yo terminé con 2 cuadros rellenos y luego uno vacío. Ahora voy a iniciar con 2 cuadros rellenos aquí. Aquí llevo un macizo y en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en el siguiente dentro de la casita 2 y en el siguiente de abajo 3. Y son una cadena y 2 cuadros vacíos. Una cadena y el segundo cuadro vacío. Y ya llegó al otro grupo de macizos, aquí donde son 2 cuadritos rellenos. Este macizo aquí 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Una cadena y sobre el macizo que sigue un macizo, una cadena y en el macizo que sigue un macizo. Aquí ya llegué al tramo igual que este lado, que son 2 cuadros vacíos, entonces el segundo marcador va aquí, en este, porque estas son las vueltas que se repiten igual que todas las anteriores. Entonces, el paso que se va a seguir durante toda esta vuelta es de este tramo, donde está mi marcador, a este tramo donde acabo de colocar este, ¿sí? Y entonces ahora se va a repetir esta explicación en todos estos hasta terminar toda la vuelta. Aquí yo voy a iniciar con 2 cuadros rellenos. Este es un macizo, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Una cadena y ahora voy a hacer 2 cuadritos vacíos. 1, una cadena y 2. Y ahora son 2 cuadros rellenos, entonces dentro de la casita que tengo abajo un macizo y uno más en el que sigue, ahí tengo un cuadrito relleno y el que sigue también es relleno, entonces es 1, 2 y en el otro 3. Una cadena y ahora es un cuadro vacío. Me paso al siguiente macizo. Ahí está mi cuadro vacío y ahora son 2 rellenos, entonces después de este en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, dentro de la casita un macizo y sobre el macizo que sigue un macizo. Y voy a hacer ahora una cadena y un macizo para tener 2 cuadros vacíos. Aquí llevo uno, una cadena y en el siguiente macizo ahí para tener los 2 cuadritos vacíos. Y ya llegué otra vez a la parte donde están los 2 cuadritos rellenos. Aquí un macizo 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Y otra vez llegué al tramo donde está las vueltas repetitivas de 2 casitas. Una cadena y un macizo aquí, una cadena y otro macizo para llegar al otro grupo de macizos que son 2 cuadros rellenos, ¿sí? Entonces aquí yo recorro, quito este marcador y lo voy a pasar al otro tramo, yo ya repetí 2 veces la explicación, entonces es de este tramo
de los dos cuadros vacíos a estos dos cuadros vacíos, igual que fue aquí. De estos dos que se repiten vuelta tras vuelta a estos dos. ¿Sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. Cada 6 vueltas se hace un aumento, entonces en la siguiente vuelta se va a hacer un aumento más. Según el diagrama sigue un aumento, ¿no? Entonces, si se fijan, cada 6 vueltas se hace un aumento. Entonces, esta la vamos a trabajar así y ya la siguiente vamos a hacer el aumento en los grupos que tenemos de este lado. Antes de los cuadros vacíos y después de los cuadros vacíos está el otro grupo. Ahí es a donde van los aumentos. Esta vuelta que acabo yo de decirles es como va a quedar así. Y ya en la siguiente se aplican los aumentos. Entonces aquí yo voy a continuar hasta terminar toda la vuelta. Aquí voy a iniciar la siguiente vuelta y aquí es a donde voy a aplicar ya en esta vuelta los aumentos. Entonces aquí después de haber cerrado esta vuelta con un punto deslizado, aquí, aquí yo termino con un punto deslizado y voy a levantar aquí mis 3 cadenas, que es el primer macizo de esta vuelta, y voy a hacer tres casitas rellenas. Entonces en el siguiente punto hago aquí ya llevo 2, en el siguiente punto 3, este 3 pasa a ser 1, 2 y 3, y otra vez este 3 pasa a ser 1, 2 y 3, y así ya tengo 3 casitas rellenas, una cadena, y voy a hacer en el siguiente macizo, aquí voy a levantar una cadena, dejo pasar este punto y en el siguiente hago otro macizo para tener 2 casitas o 2 cuadritos rellenos. Y aquí es a donde voy a iniciar mis aumentos. Entonces aquí en el siguiente punto yo voy a hacer 2, aquí ya llevo 2 macizos, y sobre el macizo de abajo aquí voy a hacer el tercero. Este tercero pasa a ser 1 y en el siguiente punto 2 y sobre el macizo 3. Entonces aquí donde yo tengo donde tengo un cuadro relleno de la vuelta anterior, en esta vuelta aquí encima sobre ese me tienen que quedar 2 cuadritos rellenos. Por eso se ve así, por eso queda así. Una cadena, y aquí voy a hacer las vueltas repetitivas de 2 casas o 2 cuadros. Una cadena y en el siguiente macizo otro macizo. Ahora, de este lado yo voy a iniciar lo mismo que hice aquí. Voy a iniciar con un aumento. Entonces, este es 1, en el siguiente punto 2 y sobre el macizo voy a hacer el tercero. Este 3 pasa a ser 1 y en el siguiente punto 2 y en el siguiente macizo el tercero. Una cadena y me toca hacer, aquí voy a dejar pasar un punto y en el que sigue hago un macizo para tener un cuadrito vacío, una cadena y otro cuadrito vacío. Y ahora tengo que tener 3 cuadros rellenos. Entonces dentro de la casita hago un macizo y sobre el que sigue un macizo. En el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ese 3 pasa a ser 1
en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Una cadena y aquí un cuadrito vacío, ¿sí? Y me quedan de las vueltas anteriores, aquí ya van 3 vacíos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y ahora voy a repetir lo que hice o trabajé de este lado, es lo mismo que voy a hacer de este lado. Aquí voy a hacer un macizo, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Ese 3 pasa a ser 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Ese 3 otra vez pasa a ser 1 y dentro de la casita 2 y en el que tengo abajo 3. Una cadena y en el siguiente macizo, un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, para tener después de estos 3 cuadros rellenos 2 vacíos y aquí en el siguiente punto 2 y sobre el macizo de abajo 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y sobre el macizo 3. Y ya tengo aquí 2 cuadritos rellenos sobre el cuadrito vacío de abajo, ¿sí? Entonces lo que hice fue repetir, por ejemplo, de este tramo, ¿dónde está? Voy a quitar este marcador. Repetir aquí, a donde están las vueltas repetitivas de 2 cuadritos, a los otros 2 cuadritos que voy a hacer aquí. Entonces quito este, aquí hago una cadena y aquí va un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Y aquí es 1, en el siguiente punto 2 y sobre el macizo que tengo abajo 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y sobre el macizo de abajo 3. Y así ya tengo 2 cuadritos rellenos sobre un solo cuadro que está abajo y que también es relleno, ¿sí? Aquí voy a poner el marcador donde están estas vueltas repetitivas, ¿sí? Entonces lo que hice fue de este tramo también a este tramo. Y esto es lo que se repite hasta terminar toda la vuelta. Entonces aquí inicio otra vez con 2 cuadros rellenos montados sobre un cuadrito abajo relleno y después voy a hacer una cadena para hacer 2 cuadritos vacíos. Dejo pasar un punto y en el que sigue un macizo, una cadena y un macizo sobre el que está abajo y ahora 3 cuadritos rellenos. Entonces aquí llevo un macizo dentro de la casita 2 y sobre el macizo de abajo 3, en el siguiente punto, porque este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y aquí en el siguiente macizo un macizo, ¿sí? En el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y sobre el macizo de abajo 3. Y ya son 3 cuadritos rellenos aquí. Una cadena y en el siguiente punto un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente otro macizo. Y tengo con eso 2 cuadros vacíos. Aquí en el siguiente punto 2 y sobre el macizo de abajo 3. En el siguiente punto 2 y en el macizo de abajo 3.
una cadena y llego al espacio donde se repiten las vueltas, una cadena y un macizo, ¿sí? Entonces ya llegué, bueno, ya terminé el otro tramo y paso este marcador aquí a esta parte. Ahí está, ¿sí? Entonces repetí aquí de estas donde se repiten las vueltas, de este tramo a este donde están las vueltas repetitivas. Aquí está mi marcador de puntos y entonces ahora otra vez de aquí al otro tramo donde están las vueltas repetitivas volví a repetirlo, ¿sí? Entonces eso es lo que se repite en cada tramo hasta terminar toda la vuelta. Depende del hilo con el que estén tejiendo, es como se va a ir apreciando la figura que se va formando. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, de este tramo a este tramo, lo que se está haciendo son unas hojas. Aquí vienen saliendo, por ejemplo, estos son como tallos y aquí ya vienen las figuras de las hojitas y antes de finalizar inicia otro tallo y vienen otras hojitas y antes igual de finalizar este es otro tallo y aquí ya están naciendo otras hojitas, ¿sí? Pero cada vez que se repiten estos procesos o estas vueltas son diferentes porque van cambiando dependiendo del tamaño, como en este caso se está trabajando. A veces van a quedar cuadros más vacíos, a veces van a quedar cuadros más rellenos. No es que se repita la misma forma. Se puede repetir, como en este caso, el mismo diseño de ramas con hojitas, pero va a variar en la cantidad de cuadros que se están dejando vacíos y cuadros que se están dejando rellenos. Entonces, a lo mejor ustedes, por ejemplo, pueden estar tejiendo con un hilo de algodón o con otro tipo de hilo, entonces se va a ver diferente. A lo mejor el diseño de estas hojas con tallo ya se empieza a ver pues de mejor, con más visibilidad, ¿no? Que lo que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Este con el que yo estoy trabajando es hilo cristal, pero si ustedes están trabajando con otro tipo de hilo, posiblemente se pueda ver mejor el diseño de cómo va a ir creciendo aquí las hojitas. Entonces, ahora, en esta parte es a donde yo les estoy diciendo que cada 6 vueltas se están metiendo aumentos. Entonces, esto hace que la prenda, si ustedes la extienden así con lo que se lleva trabajado, esto va a hacer que la prenda pues empiece a tomar más vuelo. Es normal. Y así conforme se le va a ir metiendo más aumentos, pues obviamente que esto se va a hacer todavía más marcado el holán de la falda, ¿no? Entonces, si ustedes lo empiezan a ver así, pues esto es normal. Conforme va a ir creciendo y dependiendo del largo que ustedes quieran, es como les va a ir quedando más amplio conforme se va trabajando hacia abajo, hacia lo largo, ¿sí? Bueno, pues entonces esa es la indicación. Ya la repetí 2 veces en 2 tramos, ¿sí? En 2 tramos para que vean cómo se repite la instrucción de esta vuelta hasta terminarla por completo.